Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que están viendo este video en estos momentos. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com y vamos a ir comenzando con nuestro video de análisis de apertura semanal en el cual vamos a estar hablando un poco de pues digamos, de la situación que se mantiene en estos momentos en Medio Oriente, ¿cierto? Durante el corto plazo y pues a la larga los factores que esto nos puede estar generando durante las siguientes jornadas de negociación debido al incremento constante que hemos visto en la volatilidad del mercado. Hoy estamos a 9 de marzo del 2026 y vamos a estar hablando un poco sobre todo del petróleo, ¿cierto? En estos momentos como uno de los activos más relevantes a tener en cuenta en el corto plazo debido a que hemos tenido mucha volatilidad, hemos tenido un escenario donde los precios máximos se están cruzando cada vez más rápido. También hay monedas que están haciendo movimientos bastante interesantes como el euro y el yen en estos momentos y también vamos a hablar un poco del oro y cómo ha perdido un poco esa calidad de activo refugio durante las últimas jornadas. Antes de ir comenzando, recuerden que los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya después de esto damos comienzo con el video. Perfecto, ya pasando a los fundamentales más relevantes que tenemos para esta semana, entonces, digamos que el evento más importante a tener en cuenta en estos momentos es lo que está pasando con el petróleo, ¿no? Tenemos un barril de petróleo que está alcanzando en estos momentos ya precios por encima de los $100, ¿cierto? Eran precios que no se veían desde hace varios años de negociación y que están demostrando básicamente que hay como una indecisión muy constante en este mercado y que se puede empezar a agrandar aún más por toda la situación que está pasando en Medio Oriente. También se supo que hay una elección de un nuevo líder supremo en Irán, lo que a la larga dificulta que el régimen por ahora, digamos que tire la toalla, ¿cierto? Que se vaya a rendir de una manera bastante factible y rápida durante el corto plazo y a la larga, pues esto incluso ha hecho que ante constantes ataques, ante constantes amenazas, se pierda, ¿cierto? Haya una poca expectativa de una resolución rápida del conflicto en estos momentos y también pues ha llevado el petróleo incluso a la zona a la zona cercana a los $120 durante el corto plazo. Todo esto, ¿por qué está sucediendo? Porque a la larga, digamos que sigan habiendo un conflicto mucho más intenso en Irán durante estos momentos, pues a la larga lo que le dice al mercado es que posiblemente las disrupciones en la oferta de crudo pueden volverse cada vez más grave, ¿cierto? En el corto plazo. Y a la larga, pues esto digamos que no le gusta mucho al mercado. Tenemos una perspectiva de posiblemente menor oferta a nivel global y esto a la larga pues ha empezado a presionar bastante el precio del barril de petróleo alcanzando una zona que no se veía desde máximos que había tocado el precio en el 2022. Entonces, a medida que siga el tema de la tensión consistente, van a existir dos problemas. El primero, seguramente mucha volatilidad en las materias primas energéticas, como lo es el petróleo en estos momentos. Y el segundo, también perspectivas de inflación. A la larga, pues, que todo el tema de que los precios de materias primas energéticas se estén volviendo cada vez más caros, trae consigo, pues, una perspectiva un poco más incómoda del tema de inflación durante el corto plazo y a la larga, pues esto podría terminar afectando las oscilaciones de otros mercados como tal. Pasando también a los eventos económicos importantes de la semana, tenemos más que todo referencias para el dólar estadounidense con Estados Unidos publicando datos como inflación, ¿cierto? Índice de precios al consumidor tenemos mensual 0.3 esperado frente a 0.2% anterior e índice de precios al consumidor anual lo tenemos en 2.5% esperado frente al dato previo de 2.4%. También se van a publicar durante la semana peticiones de desempleo. Ya supimos durante la semana pasada que los datos de empleo en Estados Unidos pues se ubicaron en un terreno bastante bajo, ¿cierto? Las nóminas no agrícolas se ubicaban en terreno negativo cuando se esperaba un dato de aproximadamente 58.000 en nuevos empleos, lo cual pues a la larga también puede seguir sorprendiendo al mercado y generando volatilidad en lo que puede pasar con la Reserva Federal en estos momentos. ¿Listo? Pero si vemos, empezamos a ver que la inflación está creciendo por encima de lo esperado, es decir, por encima de ese 2.5% que esperamos en estos momentos, pues es muy probable que podamos ver como una especie de reserva federal un poco más agresiva, tratando de controlar como esa presión inflacionaria que viene por todo el crecimiento que tenemos del petróleo, pero también controlando la presión inflacionaria local en Estados Unidos
que podría, digamos que estarse disparando por el objetivo por encima del 2% que se mantiene en el país en estos momentos. Entonces, bastante relevante tener en cuenta estos datos porque si se llega a ver una Reserva Federal un poco más agresiva, pues esto podría ayudar a que la tasa de los bonos estadounidenses se siga recuperando y a la larga puede seguir ayudando a que el dólar estadounidense mantenga una cierta demanda consistente frente a otro tipo de activos. Listo, en Canadá se va a publicar la tasa de desempleo un 6,6% esperado versus 6,5% anterior y el índice de miedo y codicia de los mercados pues ya se ubica en la zona de 22 puntos, en estos momentos pues ha llegado a la zona de miedo extremo, lo que muestra una caída importante de la confianza de los índices de confianza y de la percepción de confianza del mercado en el corto plazo. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco cómo está pasando o cómo se está viendo todo esto en los principales gráficos del mercado. Perfecto, creo que en estos momentos veamos prácticamente el gráfico principal que tenemos los mercados, que es el gráfico del petróleo, ¿no? Estamos viendo aquí los futuros sobre el petróleo WTI en este caso, como podemos ver, pues el sesgo comprador impresionante que ha empezado a surgir durante las últimas jornadas de negociación ha hecho cada vez más evidente. Cruzamos la zona de los $100 en este caso, llegamos a una zona cercana de los $118 en estos momentos y los niveles, esto ya empieza a coincidir con niveles máximos del año, en este caso 2022. Si nos damos cuenta por acá, tenemos nosotros, ¿cierto? Toda esta parte que corresponde a unos máximos constantes en el año del 2022, pues ya ha sido parte importante de las oscilaciones del precio en el corto plazo, la zona cercana a los $120 por barril, pero pues hay una cosa bastante clara a decir y tener en cuenta con este gráfico y es que y más allá de decir nosotros que estamos en una tendencia alcista consistente, ¿cierto? O algo por el estilo. Lo que se ha alzado en estos momentos es como un sesgo eh, bastante relevante de volatilidad, ¿no? Digamos que esto ya casi es una línea recta, está mostrando oscilaciones alcistas de riesgo muy consistentes en el gráfico del corto plazo y pues a la larga pues esto, más allá de motivar que esto siga presentándose con una naturalidad consistente en las oscilaciones del precio, pues lo que nos está mostrando a nosotros es que hay una especulación muy grande en los barriles del petróleo, en el barril de petróleo en estos momentos y esa especulación pues puede a la larga empezar a generar movimientos muy agresivos de corrección durante las siguientes zonas de negociación. Niveles clave a tener en cuenta, ¿cierto? La zona de pronto tentativa más cercana a tener presente sería esta, ¿cierto? Una zona cercana en donde alcanzó a estar el último máximo del precio durante la semana pasada, que es la zona, en este caso, de $92 por barril, ¿cierto? Por debajo de los $100 por barril. En este caso también tenemos la zona psicológica por aquí, ¿cierto? La podríamos tener por acá, la zona de los $100, que sería una zona psicológica relevante. Toda esta sería la zona de los $100, que sería como una especie de zona relevante a tener en cuenta en estos momentos. ¿Qué les podría decir yo de esto? Tengan mucho cuidado porque tenemos una especulación muy fuera de lo común, ¿cierto? De hecho, la línea de tendencia alcista temprana que se está empezando a formar, pues se volvió una línea de tendencia alcista demasiado acelerada en el gráfico de las últimas jornadas, lo cual pues nos da como un escenario de volatilidad que se puede seguir manteniendo de manera consistente, pero no se abre muchísimo espacio para posibles correcciones del precio que se puedan llegar a generar. De hecho, si vemos los indicadores en estos momentos, pues el MACD está llegando a niveles por encima de los máximos del 2025, lo que significa que hay un exceso de fuerza compradora en las medias móviles de corto plazo y también el RSI pues ya se ubica en una zona de sobrecompra muy fuerte, ¿cierto? Estamos llegando a la zona de 90 puntos en el RSI, lo que nos indica a nosotros a la larga que hay un promedio de impulsos alcistas del corto plazo muy predominante en el mercado, muy excesivo, de pronto mostrando un exceso consistente de fuerza compradora y eso es lo mismo que ese mismo exceso de fuerza compradora pues puede empezar a mostrar patrones o movimientos similares a los que estamos viendo en estos momentos, como estamos viendo digamos que la vela actual de la sesión del inicio de la semana pues abrió con un sesgo comprador muy relevante cerca de la zona de $120 en este caso, pero ya está marcando una reducción bastante relevante que si nos ponemos a ver como tal la medición de esta reducción, pues sería un poco más allá del 12% de los movimientos constantes del gráfico, que es una variación bastante alta a tener en cuenta. Entonces, se podría decir que
seguimos en una especie de sesgo alcista dominante, seguimos dentro de una, digamos que consistente línea de tendencia alcista, pero la agresividad con la que está actuando el precio ante las tensiones en Medio Oriente en estos momentos, pues nos puede abrir bastante espacio para que asimismo movimientos agresivos pues se empiecen a tocar de nuevo zonas de $100, ¿cierto? Que sería el nivel psicológico más importante a tener en cuenta, o incluso los $92, que sería como el soporte sólido más cercano que tiene el precio, y esto se debe a la misma volatilidad que está tratando de tener el petróleo durante las últimas jornadas de negociación. ¿Listo? Perdón. Más allá de esto, pues poco cabe decir. Si se cruza la zona de $120, pues se seguiría reafirmando esa agresiva fuerza compradora que hemos visto en las oscilaciones del corto plazo, y pues, seguramente el precio del petróleo podría tratar de seguir alcanzando máximos que no se han logrado ver en años anteriores durante estos momentos. Vamos a pasar entonces a ver qué está pasando con el euro, porque el euro, digamos que ha tratado de tener una reacción bastante interesante a lo que ha estado pasando en Medio Oriente, también a los datos de inflación que se esperan en Estados Unidos, los datos de empleo que se publicaron en Estados Unidos, y en este caso pues vemos que las oscilaciones del euro dólar siguen con un sesgo bajista dominante en el mediano plazo, ¿no? Se está tratando de formar como una especie de línea de tendencia en estos momentos bajista. Ya se elimina como este patrón que teníamos antes de una línea de tendencia alcista consistente, y básicamente esa línea de tendencia bajista lo que está tratando de hacer de nuevo, como ha pasado en ocasiones anteriores, es tratar de romper este gran rango lateral que se mantiene en el euro durante los últimos meses de negociación. Entonces, las oscilaciones a favor del dólar que se derivan del incremento de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, pues han permitido que este gráfico empiece a bajar de manera consistente y ya se esté enfrentando, de hecho, como pasó en la jornada de hoy, ya se está enfrentando con el soporte principal, que es el nivel de 1.1509. Este soporte básicamente es bastante relevante tenerlo en cuenta porque corresponde a la parte inferior de este gran canal de lateralidad que se ha tratado de mantener de manera consistente durante las últimas jornadas de negociación, y a la larga, pues oscilaciones que empiecen a cruzar por debajo de este nivel ya empezarían a darle mucha más dominancia o predominancia a una posible tendencia bajista que sea más consistente durante las siguientes jornadas, y darían una ruptura, ¿cierto?, de todo este sesgo de neutralidad que hemos visto durante bastantes meses, que se ha tratado de replicar constantemente durante los últimos meses. Entonces cambiaríamos de una perspectiva en donde tenemos una neutralidad consistente y le daríamos posiblemente paso a una presión vendedora mucho más relevante y a la formación de una tendencia bajista mucho más consistente durante las siguientes jornadas. El siguiente soporte a tener en cuenta después del cruce de esta zona, que de pronto ya activaría una línea de tendencia bajista mucho más consistente, sería la zona de 1.14 con 100, que sería la siguiente zona relevante a tener en cuenta ante la potencial formación de una línea de tendencia bajista. Sin embargo, pues ya en el pasado hemos visto estos intentos de cruce de la lateralidad. Si el precio no empieza a mostrar oscilaciones por debajo de este nivel de manera consistente, va a ser muy difícil que eliminemos ese sesgo de neutralidad constante que estamos viendo en el precio, y podría, digamos, que seguirse manteniendo una perspectiva neutral mucho más consistente y una rotación de capital o movimientos entre la resistencia de 1.18 y el soporte de 1.15 durante las siguientes jornadas. Entonces, a medida de pronto, si ya le ponemos un poco más de tema fundamental, si se sigue presentando este tema de indecisión consistente en la zona de Medio Oriente, pues es bastante probable que esto pueda derivar, ¿cierto?, de pronto de una demanda un poco más consistente del dólar estadounidense, y eso a la larga podría tratar de hacer que el precio trate de romper esta zona inferior, ¿cierto?, de soporte que se ha mantenido durante varios meses de negociación. Miremos el caso del yen, porque a diferencia del euro dólar, en el yen lo que tenemos es la continuación de esa gran línea de tendencia alcista, ¿no? Entonces tenemos el sesgo principal del mercado, que es el sesgo de compra, ¿cierto? Llevamos en una línea de tendencia alcista desde abril del 2025. Por ahora no ha habido ninguna corrección importante en el precio que ponga en riesgo, por así decirlo, a esta formación durante el corto plazo, y pues ya el precio en este momento lo que está haciendo es acercarse a los niveles máximos dentro de esta línea de tendencia alcista, que es la zona de 159 yenes por dólar en estos momentos. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta y qué es importante? El sesgo principal es comprador. No hay por ahora ninguna formación del precio o movimiento bajista relevante a favor del yen japonés que nos esté en estos momentos reflejando a nosotros una posible ruptura de la tendencia en el corto plazo, por lo cual el sesgo principal del mercado seguramente para las próximas jornadas de negociación va a ser un sesgo alcista predominante en el mercado. Sin embargo, ¿cierto? Es muy probable que a medida que empecemos a ver oscilaciones por encima de los niveles de 159 yenes, perdón, esto a la larga podría permitir que esa tendencia alcista que nosotros estamos observando en estos momentos se pueda volver incluso más agresiva en el mercado, ¿cierto? Si ya empezamos a ver oscilaciones por encima de este nivel, podríamos tener la formación
de una tendencia alcista mucho más agresiva, de pronto que le dé paso a una tendencia alcista de corto plazo dentro de la misma tendencia alcista larga que estamos viendo en estos momentos, y esto a la larga pues le seguiría dando una dominancia total al dólar estadounidense y alcanzaría seguramente pues ya niveles máximos que no hemos visto en el pasado. De hecho, los siguientes niveles máximos a tener en cuenta es esta zona predominante acá, que no se ve aproximadamente desde el julio del 2024 y que corresponde a toda la zona marcada de 161 yenes por dólar en estos momentos. Entonces, esto de pronto puede empezar a pasar a medida que se cruce la resistencia principal porque ya se estaría dándole mucha más fuerza al sesgo comprador del mercado. Sin embargo, existe un potencial escenario de que esto pueda también terminar en una especie de neutralidad consistente, ¿no? Si nos damos cuenta, se está en estos momentos tratando de formar una especie de rango consistente con oscilaciones que van desde la misma zona de los 159 yenes por dólar y la zona de 152 yenes por dólar. No hemos tenido oscilaciones agresivas alrededor de estos dos niveles durante los últimos 2 meses y es probable que a medida que no se logre romper esta barrera de resistencia, pues el precio de pronto puede entrar en una especie de zona de neutralidad más consistente durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces estamos en ese punto en donde posiblemente una confirmación de la fuerza compradora por encima de este nivel nos siga extendiendo esa línea de tendencia alcista, pero también hay un espacio de un posible escenario lateral en caso de que esa fuerza compradora durante las siguientes sesiones falle en tratar de mantener sus movimientos. Y el último activo que les quería mostrar es el oro. El oro, digamos que es ese activo refugio por excelencia que en el corto plazo ha empezado a perder el protagonismo de manera consistente y a pesar de que tenemos toda esta situación en Medio Oriente no hemos visto oscilaciones bastante relevantes en el precio, sino más bien estamos viendo es una formación de una lateralidad y neutralidad bastante consistente en el mercado y eso principalmente se debe a la lucha de activos refugio, ¿no? Hay otros activos refugio como los bonos, el dólar estadounidense, y en este caso pues es probable que le estén restando bastante capital al oro, ¿cierto? Como activo refugio en estos momentos. Sin embargo, pues importante tener en cuenta, seguimos dentro de esta gran línea de tendencia alcista, seguramente si no tenemos oscilaciones por debajo de los $5.000 por onza o por debajo de la media móvil de 50 periodos en este caso, pues posiblemente no vayamos a tener una ruptura de esa tendencia, por lo cual el sesgo principal del mercado seguiría siendo un sesgo comprador consistente en estos momentos y pues a la larga eso digamos que podría seguir extendiendo los movimientos durante más tiempo en las siguientes jornadas de negociación. A la larga, ¿cierto? A medida que empecemos a ver oscilaciones por debajo de este nivel, pues es muy posible que tengamos una ruptura de dicha tendencia, ahí sí en ese caso, en ese escenario se nos formaría como una especie de nueva estructura bajista del precio, podríamos tener un nuevo escenario bajista o de pronto una lateralidad más consistente durante las siguientes zonas, pero hasta que no suceda esto, hasta que no se logre cruzar esta zona de los $5.000 por onza o la zona que comprende la media móvil de 50 periodos, pues el sesgo inevitablemente va a seguir siendo alcista. De pronto un evento, ¿cierto? Que podría volver a confirmar la fuerza del mercado y podría volver a traer una extensión mucho más importante de esta línea de tendencia serían oscilaciones por encima de los $5.400, que es la zona de máximos históricos. Entonces, si tenemos oscilaciones por encima de los máximos históricos, esto confirmaría toda la fuerza compradora que tenemos anterior, ¿cierto? De meses atrás, dentro de esta gran línea de tendencia alcista y a la larga marcaría un nuevo máximo que le seguiría dando una extensión mucho más importante y más relevante a la actual línea de tendencia que se mantiene en estos momentos. Pero hasta este entonces es bastante probable que el oro esté perdiendo mucho protagonismo y si esa lateralidad se extiende, ese sentimiento de neutralidad se sigue extendiendo mucho durante las siguientes jornadas, pues ya sí podría empezar a poner en riesgo esa gran línea de tendencia que se mantiene en estos momentos. ¿Listo? Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme visto. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para Forex.com. Igual estar pendientes esta semana con lo que siga pasando con el conflicto en Medio Oriente, ya que es el factor principal que nos está trayendo volatilidad y a la larga también estar muy pendientes de pronto de los datos de inflación en Estados Unidos que también van a ser relevantes, sobre todo para el mercado del dólar y de divisas en el corto plazo. Listo, con esto me despido. Espero que tengan una excelente semana de negociación y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.